año, bienvenidos. Dele una sonrisa al que tiene al lado. Dígale, muy buenos días. Estar en la casa del Señor es lo más grande y maravilloso, estar los hermanos juntos en armonía. Bueno, van a repetir conmigo. Recuerden lo que les digo, que cada uno se aprenda esto que les estoy enseñando. Es una palabra de bendición. Levante su mano derecha. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. El Espíritu Santo es bienvenido en este lugar, en mi vida. Quédate con nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, eres bienvenido a la casa del Señor. Bueno, y invito a nuestros niños que pasen a su escuelita dominical con la líder Victoria. Démosle un fuerte aplauso a los niños para que se vayan a su escuelita dominical. Ellos aprenden mucho ahí y es muy importante que los niños desde muy pequeños estén glorificando el nombre de Dios. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar 7 hábitos para formar una vida consagrada a Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Consagrada a Dios. En Romanos 12 del 1 al 3, para que abran ahí sus Biblias y para los que anotan, Romanos del 12 del 1 al 3. Yo la voy a leer desde la Nueva Traducción, lenguaje actual. Y dice, ¿ya todo lo encontraron? Me dicen amén, porfa, si lo encontraron. ¿Sí? Bueno, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿quién es bueno con nosotros? Dios. Diga el Señor. Les ruego que dediquen toda su vida. ¿Cómo dice? Toda su vida. Es decir, Él no dice un ratico, un momentico, lo que usted quiera, sino que dice que toda su vida servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser. ¿Y ustedes se acuerdan cuál es el ser? El alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Y qué hay en el alma? Emociones, pensamientos, voluntad, pensamientos. ¿Es así o no? Ese es nuestro ser. Lo que vemos afuera es nuestra parte física, que es como el estuche de la casa del ser. Entonces viene y dice aquí la palabra de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuántos saben o cuántos quieren saber qué quiere Dios de ustedes? ¿Cierto? Uno dice, bueno, Señor, que no sea yo, sino que seas ¿qué? Tú. Y uno siempre como que le dice eso al Señor. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces vamos a mirar qué significa esa palabra consagración. Yo les estoy diciendo que les voy a enseñar hoy 7 hábitos para formar una vida consagrada. Pero yo necesito entender qué significa consagración. Según el Nuevo Diccionario de la Biblia, dice, varias palabras en el Antiguo Testamento se traducen como consagrar. La mayoría de ellas encierran ideas relacionadas con dedicar o santificar, haciendo énfasis en ¿qué? Separar para algo o para alguien. A veces también se incluye el concepto de llenar las manos, en el sentido de colocar en las manos de una persona los símbolos de su oficio. Había una consagración obligatoria y una voluntaria y otra que era un ritual. Entonces entendamos qué era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Habían esas 3 formas de consagrar.
la obligatoria, la voluntaria y la natural, la que era un ritual. La obligatoria se refiere a todos los primogénitos de Israel. En el Antiguo Testamento igualmente hacían la presentación ¿de qué? De sus primogénitos. Nosotros en la actualidad, ¿qué hacemos? Nosotros no bautizamos los niños, sino que nosotros, ¿qué hacemos? Esa consagración, esa presentación. Entonces nosotros también hacemos la consagración de nuestros hijos, fuera del primogénito, de todos los hijos que ustedes lleguen a tener. Amén. Así decía el Señor: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Eso, si usted quiere leerlo, eso usted lo encuentra en Éxodo 13:2. ¿Listo? Para los que anotan. Pero también hay una consagración que es voluntaria. Es lo que se conoce con el nombre, qué pena, del nazareato. Nazareato, que era un voto que alguien decía hacer para el Señor, diciéndole que se dedicaría por completo. ¿Quién era Nazareno? Sansón. ¿Quién más? Samuel. ¿Quién más? Jesús, nuestro Salvador. Amén. Por voluntad. Él no lo hizo por obligación, lo hizo por amor. También se podía consagrar voluntariamente un objeto como una casa. Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? Ungimos nuestra casa y le decimos que al Señor en nuestra casa: Señor, te entregamos esta casa, que tú seas, ¿qué? El centro de mi casa. Y también ungir, dice que ungir, consagrar objetos, cosas que usted dice: Señor, te consagro este lugar para llorar. Amén. Entonces mire que es bíblico. Muchos israelitas consagraban utensilios o dinero para el servicio de Dios. Una parte de todo botín de guerra era de igual modo consagrado. La consagración ritual, ¿cuál era esa del ritual? Era la que se hacía con los sacerdotes, especialmente el sumo, ¿qué? Sacerdote, que llevaba una placa sobre la frente que decía: santidad a Jehová, es decir, consagrado a Dios. Nosotros ahora ya no tenemos una placa en la frente. Espiritualmente, ¿quién es el que nos coloca ese sello que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo del Señor. Amén. Pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, queda grabado de que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. En San Juan 1:12 dice que cuando yo acepto con mi boca cierto al Señor, cuando yo lo digo, cuando yo lo confieso, pasamos a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Que Él nos dio, ¿qué? La potestad, la autoridad. Esa palabra potestad significa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Quien solamente crea en Jesús, pero si no le confiesa y no tiene una vida consagrada al Señor, es una criatura más, hecha por Dios, parte de la creación del cielo. ¿Cómo soy yo hijo de Dios? Cuando yo acepto voluntariamente al Señor con mi boca. En la Biblia, en Romanos, enseña que con la boca se confiesa para salvación y vida eterna, pero que con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Amén. El profeta Zacarías anuncia el día cuando él anunciaba el día cuando decía: grabado está sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. ¿Qué hacía el pueblo? Sobre los animales y sobre todo habían campanillas, y grababan eso y decían: santidad a Jehová. Entonces, ¿esto de dónde lo saqué? De un diccionario bíblico, de la página 243 de la editorial Unilid. ¿Por qué lo digo? Porque siempre hay que conservar las reservas ¿de qué? De autor. Amén. Como creyentes en Cristo, hemos sido llamados a vivir ¿en qué? En santidad. Y recuerden lo que yo les dije que era santidad: entregados al Señor.
¿Que nos equivocamos? Sí. ¿Que tenemos debilidades? Sí. ¿Que somos pecadores? ¿Pero con qué? ¿Cómo somos? Que tenemos la oportunidad de ir ante el Señor a arrepentirnos de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Dice que nosotros nos acercamos a Él y Él nos limpia de todo pecado por su sangre. Pero la diferencia es que somos redimidos ante las otras personas. Somos redimidos ¿por qué? Por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz. Y por eso debemos de vivir ¿en qué? En santidad, los que queremos servirle, los que lo amamos, los que decimos, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Amén. Ser apartados, esa parte de santo es ser apartado para el Señor. Pero está la consagración voluntaria. Yo me aparté. ¿Cómo se dice? Yo me aparté voluntariamente. ¿Para quién? Para el Señor. Usted puede tener su familia, puede tener todas las añadiduras que Dios quiera entregarle. Pero su corazón debe pertenecerle primeramente ¿a quién? Al Señor. ¿Su vida a quién? Al Señor. Recuerde que lo material se queda en la tierra, pero en el sepulcro usted no puede meter el carro, la casa, los muebles, ¿cierto que no? En el sepulcro, ¿qué queda? Su cuerpo, su estuche, porque su alma tiene que rendirle cuentas a Dios y el espíritu vuelve a Dios porque es el soplo de vida. Amén. Sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida y que Él obra para que su propósito se cumpla en nosotros. Levante su mano derecha y diga, Señor, cumple tu propósito en mi vida, aquí en la tierra. Que tu Santo Espíritu llene mi vida, guíe mi camino. Amén. También tenemos una responsabilidad. Usted sabe que usted y yo tenemos una responsabilidad porque es un proceso con Dios cada día y es presentarnos así como somos. Lo que hacemos habitualmente influye en gran medida en si podremos o no vivir consagrados. ¿Cómo es tu vida cotidiana? Nosotros debemos de ser iguales en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en mi intimidad, en mi cuarto, cuando estoy solito, solita. Debemos de ser los mismos. Y eso es una responsabilidad ¿de quién? ¿De Dios o mía? Entonces, cuando yo entiendo qué es la consagración y entiendo que debo estar en santidad, que yo me equivoco y que yo debo de ir todos los días ante la presencia del Señor a decirle, Señor, yo solo o sola no puedo. Yo necesito que estés conmigo, que me sostengas, que tomes mi boca. ¿Se acuerda que hace 8 días les hablaba del poder de Dios en la boca? Que como uno habla, llegan las cosas. Entonces, hoy es 7 hábitos para que yo alcance esa consagración. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué es un proceso? Porque es que la gente se ha acostumbrado y más en este tiempo. Las que somos más adulticas nos tocó lavar. Yo creo que el mejor invento que hicieron fue la lavadora. ¿Cuántas dicen eso? Porque a uno le tocaba lavar a mano, ¿cierto? Todo, cobijas, sábanas, todo. Pero como ahorita a los que les tocó esta actualidad, todo es instantáneo, tostada instantánea, café instantáneo, chocolate que parece chocolito instantáneo, todo es instantáneo. Entonces creen que con Dios es instantáneo y la vida con Dios no es así. La vida con Dios, ¿cómo es? Un proceso. Entonces, ¿qué es un proceso? Es ir adelante o ir hacia un fin determinado. ¿Queda claro cuál es el fin determinado? ¿Y es la responsabilidad de Dios o tuya? ¿No es cierto? De nosotros, de ese proceso. Existen hábitos que nos ayudarán en nuestro deseo de vivir en santidad, pero si tú tienes malos hábitos, se te va a dificultar. ¿Sí? En la continua necesidad de consagrarnos a Dios viviendo en santidad. Es decir, que sí se puede vivir en santidad.
Hay gente que dice, no, eso es para los santos, los que están allá. Qué pena, toda la iglesia puede vivir en santidad. Solo que cada uno está en un proceso diferente y debe de anhelarlo ser. Porque si usted no lo anhela ser y usted no le importa, pues usted va a decir, seguir siendo como es, teniendo malos hábitos. ¿Y qué es un hábito? Es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición, ¿qué? Frecuente. Eso es un hábito. Cuando a nosotros nos enseñaron en la casa a coger la cuchara, ¿cuántos se acuerdan de eso? Ay, no, es que se coge con la derecha, pero si era izquierdo, hay que enseñarla que lo coja ¿con qué? Con la derecha. ¿Cómo se sienta uno en la silla? Y le enseñaban la postura, ¿no? Y en casa es donde se enseña los hábitos. Entonces, si en la casa no hay un hábito de orar, ¿será que los hijos van a orar, los niños? ¿Sí o no? No van a orar. Si usted dice malas palabras, ¿qué van a aprender los hijos? Malas palabras. Si usted es violento, ¿qué va a aprender sus hijos? Porque esos son hábitos, ¿qué? ¿Qué es un hábito? Algo que es un comportamiento con una repetición continua, frecuente. Entonces, una vida consagrada es aquella que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso. ¿Cómo así pecaminoso? Vuelvo y repito, porque esto vengo enseñándolo en los discipulados, vengo enseñándolo en las prédicas. El pecado es soltarle la mano a Dios, darle la espalda y hacer las cosas a mi manera, sin practicar lo que Él dice que yo debo de hacer, sus mandatos. Y cuando me va mal, yo le echo la culpa a Dios, peleo con Dios, donde usted no conoce el manual de vida que es la palabra de Dios. Levante su Biblia. Cuando usted tiene claro que este libro tan maravilloso llamado Biblia es el manual para que usted sirva a Dios y le tome la mano, usted no lo coloca por allá en un escaparate olvidado y lo coge cada 8 días, sino que usted lo lee, ¿qué? Todos los días. ¿Se vuelve qué? Un hábito. ¿Queda claro entonces qué es un hábito? Sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Entonces, hoy me gustaría compartir 7 hábitos que nos ayudan a formar una vida consagrada a Dios. Vamos a ver el primero. Tener una vida de oración. ¿Cuál es el primero? Esto es algo que aprendemos de la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aunque los discípulos y la multitud no comprendían por qué tenía que retirarse, cuando todavía había tanto que hacer, el Señor sabía que la oración era una prioridad en su vida. Él terminaba, ¿cierto? Había milagros, había lo que fuera, pero Él se iba. ¿Para dónde se iba Él? Al monte a orar. Él todo el tiempo oraba. Eso no es una imposición, debe ser un deseo que usted le nazca y que es orar, hablar con Dios, con su papá, con el Espíritu Santo, su compañero y amigo. Pero si usted no ora, ¿cómo va a saber usted qué quiere el Señor con usted? Marcos 1:35 dice, para los que anotan o pueden abrirlo ahí en su Biblia, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún que muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién hacía esto? El Señor Jesús. ¿Cuál es tu lugar para que ores y tenga intimidad con tu Salvador? Esa es una pregunta para usted en esta mañana. ¿Dónde tienes esa intimidad con el Señor? Él es nuestro amado Maestro, quien nos amó y está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Las oraciones que promueven una vida consagrada a Dios no son las que se ofrecen durante los tiempos de dificultad o necesidad. Las personas tienden a buscar y ahí sí querer orar cuando están mal.
Uno tiene que orar en todos los tiempos, tiempos buenos y tiempos de enseñanza. No le diga tiempos malos. Cuando usted esté pasando un proceso de dificultad, diga, el Señor me está enseñando. Amén. Cada proceso de dificultad, cada problema, cada circunstancia es que Dios está formando algo en ti. Puede ser la fe, puede ser la paciencia, puede ser la esperanza. Pero ¿cómo usted lo acompaña? Por medio de la oración. Amén. Sino que elevamos a nuestro Padre Celestial cada día motivados por el amor y la gratitud. ¿Cuántos tienen agradecimiento al Señor? Que usted diga, gracias por mi vida, por mi familia, por tus bendiciones, por lo que me has dado. También gratitud por quién es Él y por lo que ha hecho. No es una obligación, sino un deleite. Los discípulos se dieron cuenta de que las oraciones de Jesús no eran como las que estaban acostumbrados a escuchar en su época. Fue al escuchar la forma tan personal en la que hablaba con su Padre Celestial, que se sintieron motivados a pedirle que les enseñara a orar. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Esto dónde lo encuentra usted? En Lucas 11:1. Usted puede ahí leer toda la historia cómo fue. Entonces, ellos mismos tuvieron como esa necesidad. En este tiempo, ¿cómo vemos la necesidad de orar? Para poder tener, ¿qué? Comunión. Para poder tener, ¿qué? Deleite con el Señor, para poder tener ¿qué? Respuestas. ¿Usted por qué ora? Para tener ¿qué? Respuestas de parte de Dios. Vivimos en una sociedad llena de tentaciones, de pruebas, de dificultades, de cargas y pecado. Debemos estar conectados con Dios, muy sensibles para hacer su voluntad. Nuestra vida de oración personal debe ser una prioridad. Diga ahí conmigo, prioridad. Debe ser primero, pues es lo que nos mantiene conectados ¿a quién? A Dios. Cuando usted ora, usted no está conectando ni con su papá, ni con su mamá, ni con su tío, ni con su abuela, ni con su primo, ¿cierto que no? Cuando usted ora, ¿con quién se está comunicando? ¿Con quién se está conectando? Con Dios. Entonces, por eso es una prioridad, llenándonos de su presencia, estando rendidos a Él. Todo lo que hagamos lo podremos lograr de rodillas ante el Señor. ¿Es que importa la posición del cuerpo? No, usted puede orar sentado, acostado, como sea su deleite hacerlo. Lo que importa es la posición de ¿qué? Del corazón. ¿Por qué? Porque si usted puede estar allí hablando y repitiendo, pero su corazón está en otras cosas, su pensamiento lo tiene en otra cosa y su corazón y su pensamiento no se conectan a Dios, se vuelve una vana repetición, es una oración sin sentido, se vuelve religioso, se vuelve algo que usted no siente el cambio. ¿Usted qué necesita hacerlo? De corazón. Por eso la oración es lo que sale de tu boca, dice la Biblia, que el Señor mira lo que contamina al hombre no es lo que usted come, sino lo que ¿qué? Sale del corazón, porque en el corazón ¿qué puede encontrarse? El amor o el resentimiento y la ira y el odio. Cuando estamos con Dios, Dios viene y restaura y nos sana ¿de qué? Del resentimiento, de la ira y del odio. Eso no es de Dios. ¿Quién es el padre del odio, del resentimiento, de la murmuración? ¿Quién es el padre? El diablo. ¿Cierto? ¿Es así o no? Lo que pasa es que a veces a las personas no les gusta que se les diga esto. Pero todo lo que se practica fuera de lo que no es Dios, pues usted tiene otro papá entonces. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Alabar al Señor. Amén. Entonces, ¿qué debes de entregarle? Tu tiempo y escuchar sus instrucciones y respuestas que necesitamos. Amén.
Primera de Tesalonicenses me encanta porque es la cita más corta. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Ora sin cesar. Apréndaselo. Y el 16 dice que nos gocemos. Y el 17 dice ora sin cesar. Segundo punto, tener fe en Dios. ¿Qué dice? Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Quién nos domina a nosotros? El Señor. Dios está en control de todo lo que existe, no solo de lo que sucede, sino también de las causas y de los métodos necesarios. Su soberanía es nuestro cimiento firme para creer y confiar en Él. Dígame, Él creó los pajaritos. ¿A cuánto les encanta el canto de un pajarito? Y son hermosos, ¿cierto? Las mariposas. La creación es perfecta. ¿Cuánto les encanta que las plantas? Y uno se maravilla, ¿cierto? Dice, ¡qué flores tan lindas! Si Él hizo eso tan perfecto, pero nosotros somos su mayor creación, el ser humano, ¿por qué no vamos a confiar en Él que ha hecho todo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué desconfías? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué dices, Señor, por qué me pasa esto? En vez de decir esto es, Señor, gracias. ¿Y qué quieres que aprenda, Señor? ¿Qué deseas que aprenda con esto? Algo contrario. Él nos da el siguiente consejo. Fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará ¿qué? Sus sendas, tus caminos, tus veredas. Lo único que daña tu fe es la preocupación. ¿Cuántos tienen esa problemática? Que pasa algo y se preocupan, desayunan con la preocupación, almuerzan con la preocupación, se acuestan con la preocupación. Una vida consagrada a Dios pone a un lado las preocupaciones y confía en las promesas del Señor. Cada vez que una situación te inquiete, debes de recordar que la soberanía de Dios reina por encima de todo. No tienes razones para preocuparte. La mejor evidencia es nuestra fe. ¿Cuál es tu mejor evidencia? Nuestra fe. Es la ausencia de afán. ¿Qué es la fe? Aprendas esto nuevo. Es la ausencia del afán. La confianza en el Señor también fortalece nuestra comunión íntima con Él. Mientras hablamos y le escuchamos, para luego responder en obediencia. Nos guía y venimos a ser uno en Cristo, en nuestra manera de pensar y en nuestro corazón. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Es así? Amén. Tercero, entonces, primero tener una vida en oración. Segundo, tener fe en Dios. Tercero, meditar en la palabra de Dios. El salmista dijo, cuando me acuerde de ti en medio de mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. A mí esta parte de lo que dice el Salmo, este salmista David, era increíble porque él hablaba de todo el tiempo, de toda una vida, de no un momento, no un instante. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Vamos a orar. Padre Santo de la Gloria, 3 minutos y ya se cansó de orar, ya se cansó de hablar. Vamos a meditar en la palabra, coge un versículo y ya no quiere leer más. Pero vaya a ver si le muestran hacer algo de pecar y lo verá que la gente lo quiere hacer con pasión. Y va y lo hace. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos la iglesia, ¿qué hacemos? Y fuera de alabar a Dios, nos da pereza de leer la palabra y hasta de orar. Y hoy yo quiero instarlos a ustedes a que deben de meditar en la palabra.
Meditar incluye leer la Biblia. Una cosa es leer. ¿Se acuerdan que en uno de los cultos les expliqué eso? ¿Qué era leer y qué era meditar? Es reflexionar en sus enseñanzas y poner en práctica lo que nos ha dicho. Debemos hacerle preguntas y someter ante su autoridad todo lo que nos indique. Es como si nos detuviéramos a observar en un espejo de la palabra de Dios para ver lo que nos dice. Cuando usted se para al frente de un espejo, ¿usted qué ve? Su imagen, ¿cierto? Pero usted ve si está despeinado, si tiene lagañas. Las mujeres que vemos, si tenemos las cejas pobladas, ¿cierto? Uno, cuando se para al frente de un espejo, uno se ve uno mismo, cómo está. Haga de cuenta que cuando usted medita en la palabra de Dios, Él es un espejo para mostrarle cómo está usted. Amén. Para ver lo que nos dice y luego mirar un poco más allá, para verlo a Él. A medida que ponemos nuestra mirada en Cristo, las preocupaciones se alejan y nuestra mente queda ¿qué? Libre. Diga, declaro libre mis pensamientos por la palabra de Dios. Entonces vamos a quedar libres de ¿qué? De todo aquello que nos estorba. En el Salmo 199, para los que anotan, versículo 133, dice, debería ser parte de nuestras oraciones, pues nos dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que es enseñorearse, que se apropie de usted, que se apropie de su iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es un pecado favorito, algo que usted no suelta, algo que usted ama y que eso hace que usted aparte de la presencia de Dios o del Espíritu Santo. Pero el Salmo 119, perdón, me equivoqué, ¿cierto? 119, versículo 133, viene y dice eso, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. El tiempo de meditación nos mantiene alertas. Cuando tú meditas la palabra, o sea, cuando tú la piensas, la masticas, como que dice, ¿qué quiere decirme el Señor? Nos mantiene alertas y sensibles para hacer lo que Dios nos ordene. Por eso es tan importante que apartemos tiempo cada día para estar a solas con el Señor. ¿Por medio de qué? De su palabra. Al leer y pensar en lo que dice el Señor, ¿le habla a quién? A nuestro corazón. Si deseamos que Dios llene nuestra mente con su palabra, no debemos permitir que las cosas que enseña esta sociedad domine tus pensamientos. Amén. Amén. Entonces, cuando tú meditas en la palabra, tú estás llenando tu mente ¿de qué? De lo que Dios quiere. La palabra de Dios, ¿qué dice? Renovar ¿qué? ¿Vuestro qué? Pensamiento. Y la única forma de renovarlo es por medio ¿de qué? De la palabra de Dios. Es fácil vivir ocupados todo el día con los asuntos de este mundo y no dedicar tiempo para pensar en el Señor. Sin embargo, es esencial que dediquemos tiempo para meditar en la Biblia. Si queremos tener una vida consagrada, ¿cuántos quieren tener una vida consagrada al Señor? Que usted diga, de verdad, Señor, yo he hecho tantas cosas, pero me he dado cuenta que ir a pecar, eso no me sacia, eso no me llena, no tiene sentido, eso destruye, eso daña, eso cambia, eso deforma a las familias, eso deforma a los jóvenes, a los niños. Entonces, si usted cree eso, yo lo invito a que se consagre. Sí se puede vivir en santidad, no perfecta, porque el único perfecto es Dios, pero sí con excelencia, creciendo como dice la Biblia, como la luz de la aurora que va en aumento cada día más y más. Cada día debemos elegir entre caminar con el Señor o caminar en el mundo. Amén. Cuarto, obedecer a Dios. Entonces, ¿se acuerdan del primero? Tener una vida en oración. La segunda, ¿qué? Tener fe en Dios. La tercera,
meditar en la palabra de Dios. Y la cuarta, obedecer a Dios. Les voy a contar la historia de Moisés. Y dice, Moisés le dijo a la nación de Israel: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, aquí estamos hablando de ¿qué? De las bendiciones, ¿sí? Que es la obediencia, y de las maldiciones, ¿cierto? Pero aquí ¿de qué les estoy hablando? De las obediencias. Recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos. Repita conmigo: mi vida y mi familia serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Los que tienen hijos repitan conmigo: mis hijos y mi alacena serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Repita conmigo: todo lo material y todo lo que Dios me entregue será bendito. Tu canasta de frutas y tus paneras serán benditas. Diga: toda mi alimentación, mi comida espiritual y material serán benditas. Vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo. Repite conmigo: el Señor me bendice porque soy su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Amén. Es claro que si vivimos en obediencia al Señor, andamos en un nivel que más elevado que el del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición sobrenatural del Señor. No se trata de menospreciar a otros, sino de escoger vivir bajo los mandatos de Dios y desechar el estilo de vida que nos venden en esta sociedad. ¿Qué nos venden? Que usted puede rumbear. ¿Cómo es que dice mucha gente? Ese dicho que dice: hay que vivir la vida, ¿cierto? ¿Y qué más? Porque es una sola. ¿Y qué más? ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen que usted ha escuchado? ¿Cómo? Que uno se muere y nada se lleva. Y si tienen tan claro ese dicho, que la vida es una, es verdad, ¿por qué no la viven bien? ¿Por qué apartados de Dios? ¿Por qué no vivirla con Dios, llenos de la obediencia, para que sea diferente una sociedad? Un ser humano no cambia esta sociedad. ¿Quién la cambia? El Señor. Que esta sociedad, que todas las naciones de la tierra obedezcan al Señor y cumplan sus mandatos. Es la única forma para que haya, ¿qué? Un cambio de vida, restauración, poder, autoridad, perdón. Amén. Quinto,
depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano. ¿En qué momento? Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, ¿quién pasa a morar en ti? El Espíritu Santo a tu espíritu. Y Él viene y le da vida. Amén. Y por eso pasamos a tener ¿qué? Vida. Dejamos de estar muertos espiritualmente y pasamos a tener vida espiritual para entender y conocer por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios y lo que Dios quiere con nosotros. Amén. El apóstol Pablo también nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso está en Efesios 5:18. Que seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. El verbo en griego indica que esa es una acción continua. Esa palabra lleno, ¿qué es? De vez en cuando, ¿cierto que no? ¿Cuándo es lleno? Cuando es continuo. Y uno dice, pare, ¿cierto? Pero dice que nos llenemos del Espíritu, lo cual significa vivir en obediencia a la palabra de Dios, mientras dependemos y esperamos en Él, para que nos fortalezca. ¿Para qué usted necesita el Espíritu Santo? Para que te fortalezca, para que te guíe, porque solo depender del Espíritu Santo podemos llegar a ser y hacer lo que Dios desea. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, gracias porque estás en mi vida. ¿Cuántos quieren aprender a conocer del Espíritu Santo? Vamos más adelante a hacer como todo ese estudio con Él, para que usted pueda llenarse de Él cada día. Amén. Sexto, dar a Dios y al prójimo. Contamos con una promesa, que es, dad y se os dará, ¿cómo? En medida buena y apretada. ¿Esto dónde está? En Lucas 6:38. Den y recibirán, dice. Si quiere, ábralo ahí, los que tienen la Biblia, por favor. Lucas 6:38. Yo la voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo encuentre me dicen amén. Amén. Dice, den y recibirán. Lo que den a otro les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Nunca podremos, escúcheme en esto, nunca podremos superar a Dios en generosidad. Porque Él nos dio ¿a quién? A Jesús. ¿Nos dio qué? Vida eterna. Ese es el mayor regalo. Pero si nos negamos a dar, declaramos que no lo necesitamos. Solo el Señor puede predecir y proveer para nuestras necesidades ¿qué? Futuras. Y el dar no es solamente financieramente. Hay gente que cree que todo es plata. No. Hay que dar de diferentes formas, ayudando al que lo necesita, enseñándole, predicando la palabra es una forma de dar y enseñar a otro. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos. Si tú tienes el don de la palabra, pues aprende de la palabra, fórmate como un líder aquí en la iglesia y bueno, enseñarle a otro. Generosamente. Ay, no, es que mire el tiempo. Uno tiene tiempo para todo, pero viene al culto, quiere irse rápido. Está en la casa y va a ir a hacer una visita. No, es que el tiempo, todo es el tiempo. Si ustedes notan, yo nunca uso reloj. Yo siempre digo que soy la mujer sin tiempo. ¿Por qué? Porque yo no le coloco tiempo a las cosas. Si yo lo voy a visitar a usted, yo le dedico tiempo a usted, a escucharlo, a orar, a ministrar. Entonces debemos de aprender a ser generosos aún con esto. Amén. Séptimo y último punto, perdonar a otros. No es fácil perdonar. ¿O cuántos me pueden decir que es fácil? Todo es pan comido. Eso no es así. Perdonar el que te ha hecho daño a ti. Para ti quisieras coger y darle un escobazo. ¿A cuánto les pasa eso?
¿cierto? Siente enojo. Perdonar no es fácil, pero es lo que Dios nos pide que hagamos. En Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cuántos hemos sido perdonados por el Señor? Amén. ¿Merecíamos ese perdón? No. Y eso que nos creemos buenos. Pero dice que nosotros estábamos llenos ¿de qué? De pecado. Pero que Jesús en la cruz, en una de todo lo que recibió, fue nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no perdonar al otro? Si están vituperando de ti, si te están dañando, si están murmurando, si están diciendo cosas que no son verdad, o si para esas personas son verdad, problema de ellos con Dios. A ti no te compete ni juzgar, ni sentir odio, ni resentimiento. Tú debes de perdonar. Amén. Y decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros tenemos un abogado. ¿Y quién es? Cristo. ¿Quién es el que está delante de nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos va a juzgar? Cristo. Entonces, Dios no nos llamó ni a juzgar a otros, ni a señalar a otros, ni a hablar de otros. Dios viene y nos dice: ama a quién, a vuestros semejantes. Y hay otra cita que no les leí acá, que dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Usted mismo se dañaría? ¿Usted mismo detractaría de usted? Entonces, ojo con el que se cree superior o super santo y quiere decir que simplemente es lo que dice él porque se guía por lo que dice la Biblia. ¿Sabes cómo tú te das cuenta cuando algo es de la Biblia? Cuando en tu corazón no existen estas cosas. Cuando tú guardas tu boca y no dañas a otro. Cuando tú en tu estilo de vida muestras que eres hijo de Dios y vives en santidad. Cuando tú no proclamas para dañar a otro, sino que al contrario, si tú crees lo que crees, vas al aposento y oras por esa persona. Pero no te encargas de destruir, de detractar, de dañar, de conducir a otros para que crean eso. Eso es pecado. Y yo les exhorto en el día de hoy que si usted en algún momento ha hecho eso, le pida perdón a Dios. Nosotros no debemos de hablar de nadie. Y vamos a orar en este momentico por esto. Levante ahí sus manos. Y van a decir: Señor, perdóname si he hablado de otro, si he tratado de otro, perdóname. Limpia mi boca con tu sangre preciosa. Purifícame cada día de mi vida, porque mi meta es el cielo. Pero aquí en la tierra, parecerme como tú eres. Perdóname y líbrame de ese mal. Amén. Y yo como pastora de esta iglesia no quiero que pase en estas congregaciones. Usted puede escuchar lo que sea, que digan lo que sea, no importa, aquí vamos a orar siempre. Amén. Aunque las personas digan cosas que no son así de ti o tengan acciones en contra tuya, debemos siempre perdonar y confiar en que el Señor se hará cargo de la situación. Como conclusión, deseo en esta mañana que tú puedas meditar o reflexionar en 3 cosas. Primera, para que anoten allí. Y tú que me estás viendo por las plataformas o escuchándome igualmente. Primero, ¿qué aspectos de tu vida debe cambiar? ¿Qué aspectos de tu vida debe cambiar para cultivar estos 7 hábitos? ¿Qué aspectos de tu vida debe cambiar para cultivar estos 7 hábitos? Segundo, ¿cuál de ellos es el que te resulta más difícil? Segundo, ¿cuál de ellos es el que te resulta más difícil? Y tercero, ¿qué obstáculos tendrás que vencer?
¿Qué obstáculos tendrás que vencer? ¿Ya? ¿Todos lo copiaron? Entonces, ten una vida consagrada a Dios, por favor. Solo con Él puedes tener una vida diferente en esta tierra. Es de paz. Eso es lo que quiere Dios que tengamos. Esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Que tengas amor. El amor no es el que es permisivo, el que daña a otro. Eso no es amor. Amor es el que tú puedes edificar al otro, enseñarle a otro de Jesús. Así no le guste. Hay que predicar, porque hay que llevar a esa gente, a esas personas, ¿a dónde? Al cielo. No nos podemos ir solo, no podemos callarnos. Ay, a mí no me hable eso que no me gusta. No importa, háblale, porque esa sangre recae sobre ti. Eso es el verdadero amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Amén. Prosperidad. Dios quiere que tú seas próspero en todas las áreas de tu vida. Salud, salud emocional, salud espiritual, salud física. Eternidad, porque nuestra meta es el cielo. Pero en esta tierra es ser como Jesús. Trata de practicar estos 7 hábitos y verás a Dios de una forma diferente. Enamorándote de Él, sirviéndole, predicando el Evangelio, siendo un embajador o una embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén y amén. Y para los que me están viendo por las plataformas digitales y los que me están escuchando, si usted ha sentido que este sermón ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración conmigo. Y todos los que estamos aquí, que estamos presencialmente, vamos a orar por ustedes. Todos vamos a orar por estas personas. Repite tú que me estás viendo o escuchando. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y recuerda algo muy importante. Cuando tú oras, cuando tú lees, tienes una conexión vertical. Que Dios te bendiga. Y para los que están aquí conmigo, colóquense sobre sus pies, vamos a orar. Y vas a decirle al Señor: Señor, así me encuentro el día de hoy. De estos 7 hábitos, esto es lo que se me dificulta. Habla ahí con el Señor. Dile: Señor, si te cuesta orar, Señor, me cuesta orar. Quiero aprender a comunicarme contigo en la manera correcta. Quiero que sanes mi corazón, que sanes mis pensamientos. Hoy deseo decirte que te necesito, Señor. Necesito crecer en mi fe. Si tú sientes que tienes tu fe quebrada, si te sientes débil en tu fe, si tú dices: Señor, un día creo y un día dudo, afirma mi fe. Afirma lo que necesito, Señor, de estos 7 hábitos. Tú sabes si me cuesta leer tu palabra, Señor. Me canso, no saco tiempo, pero yo necesito que este hábito se vuelva una fortaleza para consagrarme más a ti. Señor, tú sabes que necesito perdonar a otros.
Hoy presento mi corazón, presenta tu corazón y dile: hoy decido perdonar aunque no lo sientas. Hoy decido perdonar, Señor, y diga nombre propio de las personas que usted tiene que perdonar. Hoy decido perdonar a cada una de estas personas que me han hecho daño. Hoy decido perdonar, Señor, porque sus palabras me hirieron, porque sus acciones me han hecho daño. Pero hoy te perdono y los perdono. Hoy declaro que el Señor, mi Dios, está conmigo, que como bálsamo refrescante, Señor, tú me sanas y me libertas. Hoy, Señor, gracias, te doy gracias porque tú has escuchado esta oración. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú permites que aprenda, Señor, qué es la consagración, Señor. Hoy, Señor, fuera de meditar tu palabra, Señor, necesito obedecerte. Si usted sabe que usted desobedece a Dios en palabras, en acciones, usted sabe que usted se equivoca cada día, pero no le pide perdón, porque simplemente usted dice: yo soy así, punto. Dígale: Señor, perdóname. Hoy quiero obedecerte, quiero obedecer tu palabra. Que tu Santo Espíritu tome y se posesione de mi corazón y de mi vida y de mi familia. Hoy vengo a decirte, Señor, que te necesitamos. Yo y mi casa te serviremos. Necesitamos, Señor, que los de mi casa, si no se han convertido, si tú sabes que necesitas que alguien se convierta en tu casa, un hermano, una hermana, un sobrino, un hijo, dile, Señor, un abuelo. Señor, hoy presente esas personas que tú sabes que necesitan de Jesús, que tú sabes que su vida es miserable o está dañada por las drogas, por peleas, porque están en las cárceles espirituales o aún en cárceles materiales o aún deshechos en la calle, Señor. Hoy pídele al Señor. Dile: Señor, hoy presento a mi casa, perdónalos si te han desobedecido. Hoy te pido, Señor, que me des la gracia para predicarles el evangelio, para que ellos sean salvos. Presento a mis hijos, presento a mi esposo, presento a mi abuelo, a mi tío, a mi primo, a mi familiar, a la persona, a mi parentela. Señor, ellos te necesitan, pero necesitan conocerte como tú eres, no religiosamente, sino espiritualmente. Que vengan, Señor, que vengan a tu presencia, que vengan, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre Santo, te digo, Señor, que tú eres el que nos ayudas. Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, inunda mi casa de tu presencia. Espíritu Santo, enséñame a conocerte en una dimensión diferente. Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el que convence de pecado, porque tú eres el que nos transforma y el que ministra nuestro corazón. Dile: Señor, aquí estoy, tal cual como yo soy, con todas mis debilidades, pero con un corazón dispuesto a conocerte, con un corazón dispuesto a alabarte, con un corazón dispuesto a que lo levantes, a que lo restaures, a que lo sanes, a que lo cambies, con un corazón dispuesto, Señor. Permite que mis acciones sean consecuentes a como tú eres, Señor. Fórmame como tú quieres, transfórmame como tú me quieres ver. Tú me hiciste con un propósito en esta tierra, para esta tierra, Señor. Tú me hiciste con un propósito. Tú me dices, Señor, que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Hoy vengo a decirte, Señor, que tú eres el Dios de mi salvación, el que me da vida eterna y a quien amo, Señor. Cada día de mi vida quiero consagrarme a ti. Cada día de mi vida levanta tus manos ahí. Hoy declaro sobre ti el poder del Espíritu Santo. Hoy declaro sobre ti la gloria de Dios manifestada. Hoy declaro sobre ti que el Señor te sana, te liberta en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que venimos ante ti como ese pueblo, Señor, necesitado de ti. Tú dices en tu palabra: si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, dice. Y hoy te invocamos, hoy te decimos,
Oh Señor, somos necesitados de ti. Un solo toque de ti, un solo toque de ti puede cambiar mi vida. Así como esa mujer que sufría de flujo de sangre y ella creyó en su corazón, y a pesar de la multitud, ella creía que si tocaba un borde, un pedacito de tu manto, Señor, sería sana. Y tú sentiste cuando te tocó, y tú dijiste: de mí salió poder. Señor, hoy así venimos a decirte que nos toques solamente un pedacito de ti. Puedes liberarnos, sanarnos, restaurar nuestras finanzas, restaurar nuestra salud física y emocional, restaurar lo que somos. Un solo toque de ti, Maestro. Hoy presento esta iglesia, presento a Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Hoy presento a cada uno, Señor. Hazle un milagro de amor, hazles un milagro de amor, milagros extraordinarios, Señor, en el área financiera, emocional, espiritual, física, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Porque de gran manera nos has amado. Porque de gran manera nos has amado. Porque el Señor dice: hijos míos, yo conozco su corazón. Y hoy me place escucharles, dice el Señor. Abran sus bocas y díganme lo que quieren. Porque dice el Señor: hijos míos, les amo. Les amo, dice el Señor. Levanten su mano ahí. Glorifiquen al Señor. Glorifiquen al Señor. Denle gracias. Gracias, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi amado. Una sola palabra tuya bastará para sanar. Una palabra tuya, solo una palabra tuya bastará para restaurar, para cambiar, para reformar. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.